¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo. Empezamos a partir de ahora esta comisión que pertenece a la 9ª jornada de interfaces de la Universidad de Palermo. La creatividad en el aula es el título de esta comisión. Y bueno, van a ir presentando digamos, todas las propuestas y trabajos que han estado desarrollando. Vamos a empezar por lo que, digamos, se titula la creación de actividades con pixel art utilizando hojas de cálculo de Google Spreadsheet, a cargo de Cintia Corica. Bien. Luego le va a seguir la ponencia titulada Gimnasio Creativo, a cargo de Carolina García Castellanos, de la Fundación Universitaria Confenalco de Santander, Colombia. Le seguiría la Web 4.0, apoyo para las clases en tiempo de virtualidad, a cargo de Karina Tuzar, Universidad de la Cuenca del Plata, en Corrientes. Seguida a la exposición de Karina viene Mundo Virtual y Educación Inclusiva, bien, a cargo de Grecia Guillén, del Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela. Luego, preguntar o preguntarse, esa es la cuestión, a cargo de Sabrina Celeste Improbola, de Northfield School, sede Nordelta, Tigre. Luego sigue recursos para la revinculación de jóvenes a la vida escolar, una ponencia a cargo de Nahuel Sastre, y Micaela Sevilla y Micaela Fleseriu, tres expositores, dije bien, de la Universidad Nacional de San Isidro, Scalabrini Ortiz, obviamente de San Isidro. Muy bien. Le sigue remixar cómo generar nuevas propuestas, cómo generar nuevas propuestas para abordar la evaluación. Bien, a cargo de Cristina Prado Juan. A eso le sigue el taller de dibujo y diseño, la experimentación gráfica y real, a cargo de Justina del Valle Salas. Luego, transmutar los juegos de mesa, una propuesta desde historia, ¿no? Cuya ponencia está a cargo de Antonella Rivero, del Instituto Buenos Aires, de Isidro Casanova. Y finalmente, quien les habla, que va a ser una ponencia titulada Aprender dramatizando, como desarrollo de su exposición. No hace falta que aclare, no dije lo interesante que me parecía cada una, sino que todas me parecen particularmente muy interesantes y me llamaron muchísimo la atención, así que podemos ya iniciar la primera exposición a cargo de Cintia. Cintia Corica, ¿estás ahí? Marcelo, Cintia Sí. aún no se conectó, así Bueno, que podemos pasar al bien, siguiente y después perfecto. se ¿Cómo conecta. no? Perfecto, sí. Entonces pasaríamos a Gimnasio Creativo, es el título de la exposición, a cargo de Carolina García Castellanos. Carolina, ¿estás ahí? Listo, muy buenas tardes a todos. Bueno, ya habían escuchado mi nombre, Carolina García Castellanos, soy de la Fundación Universitaria Confenalco Santander. El nombre de mi ponencia pues se llama Gimnasio Creativo. De alguna manera es un tema interesante y que a la vez causa inquietud. La primera vez que apliqué ese nombre en un aula de clase con los estudiantes, les dije, vamos a realizar un gimnasio creativo. Y los estudiantes, profesora, es que vamos a hacer ejercicio físico, vamos a saltar, a correr o a brincar. ¿Cómo es eso del gimnasio creativo? Porque me parece interesante. ¿Cómo va a ser la actividad física? Y yo le dije, no, la actividad no va a ser actividad física, sino va a ser una actividad cerebral.
Vamos a desenchufar nuestro cerebro por un momento. Entonces, este gimnasio creativo es un espacio dentro de los ambientes académicos en el programa de tecnología de diseño en comunicación visual, pues, de la Fundación Universitaria Confenalco Santander, Colombia, y que el propósito es realizar ejercicios prácticos con técnicas creativas para desarrollar en los estudiantes procesos de creación y pensamiento divergente, con resultados significativos a través de una participación de manera individual y grupal, porque de alguna manera quiero hacer énfasis en esta participación, porque en diseño los estudiantes tienden a estar en una cápsula y de alguna manera a veces presentan un poco de conflictos cuando trabajan de manera grupal. Pero cuando se desarrollan estos gimnasios, la parte del desarrollo grupal suele ser mucho más interesante para ellos, porque las soluciones a problemáticas visuales suelen ser más proactivas. Para entender el contexto de por qué radica esta inquietud y esta propuesta, que la oriento en las aulas y que más la aplico es en los semilleros de investigación, es que el ser creativo es una presión permanente en los estudiantes y en los profesionales del diseño. Es algo que todo el tiempo nos están inquietando. Los estudiantes siempre se acercaban a mí y me decían: profesora, ¿cómo hago para ser más creativo? Es que no me salen las ideas, no me fluyen, tengo inquietudes, diversidad de problemas se presentan, hay muchos problemas, pero no logro encontrar el problema y mucho menos encontrar la solución más adecuada visualmente o gráficamente o en una narrativa. Entonces, dado a eso, me puse a analizar y dije, bueno, ¿de dónde, de alguna manera, dentro de la parte académica, a veces hay una enseñanza conductual donde pienso que la enseñanza en el diseño no debe ser vertical, sino más bien horizontal? Otra situación que se presenta son los bloqueos mentales. Todo el tiempo me siento bloqueado, no puedo generar ideas, mi mente no puede producir, es que no se me ocurre nada, es que no veo la situación, no me enfoco en realidad cuál es el problema de la situación para poderlo solucionar. Procesos creativos demasiado repetitivos que de pronto no pueden generar buenos resultados. El desconocimiento de algunas técnicas que de pronto los estudiantes no conocen y de pronto algunos docentes manejan unas técnicas, pero a veces la combinación de algunas técnicas puede ser interesante. El tiempo en el aula. A veces los procesos creativos, porque los docentes tienen que cumplir unos contenidos dentro de sus módulos académicos o cursos académicos, y a veces el tiempo o la limitación, en el caso de nosotros de la fundación, los tiempos de los módulos son muy cortos y no les permite a los docentes poder desarrollar unos procesos creativos. Entonces, dada mi propuesta a partir de la fundación y de mi experiencia, es generar un espacio adecuado para generar esos labs creativos. Basado en eso, yo dije, antes de empezar un gimnasio creativo, es tenerle claro al estudiante cómo puedo desarrollar un pensamiento divergente. Entonces, a partir de eso, antes de empezar los ejercicios prácticos, empiezo con los chicos a que tienen que liberar ese temor a la equivocación. No tengo que tener temor a errar, porque de alguna manera las equivocaciones pueden ser oportunidades. Aplazar las críticas, porque alguien propone una idea y de una vez lo anulamos diciendo eso no es buena idea, no pienses en eso, oriéntalo de otra manera. Entonces, lo que tratamos o lo que trato yo en esos espacios es que esas críticas debemos aplazarlas. Combinar y construir una idea de manera grupal. Eso de alguna manera hace que el pensamiento divergente se amplíe un poco más y se vea otras visiones. Ideas descabelladas. A veces tenemos algunas ideas
y precisamente por la autocrítica o de pronto la crítica grupal, no, eso no sirve, eso no funciona. Entonces la idea es generar ese tipo de ideas y esforzarse por la cantidad de producir y de ver otras alternativas que puedo ver, diferentes formas de orientación. Lo otro es, a partir de eso, y mi propuesta acá dentro de la fundación, y que en eso estoy trabajando porque estoy desarrollando proyecto de investigación sobre esta temática, que no es una temática, digamos, fácil, tiende a ser un poco compleja, pero mi propuesta es proponer unos lab creativos alternos a los cursos académicos, donde se exploren técnicas y donde se involucren más los sentidos, ¿cierto? Más hacia una enseñanza kinestésica, ¿cierto? Donde puedo explorar más y activar la creatividad en los estudiantes. Cuando uno activa la creatividad, activamos nuestro cerebro. Y cuando activamos nuestro cerebro, generamos nuevas conexiones. Cuando se generan nuevas conexiones, se generan mejores ideas. Y para terminar, pues quiero dejar esta frase que dice, uno de los, Albert Einstein dice que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esa es mi propuesta y mi alternativa en la creatividad en el aula, orientada pues específicamente a la enseñanza en el diseño. Muchísimas Bueno, gracias. no, muchas gracias a vos. Me pareció muy interesante, sobre todo esto que decís de la autocrítica, para que no lleve a la autocensura, ¿no? Que es, a veces la crítica está adentro y ahí es donde... Ahí no está mal la crítica, la autocrítica, pero no cuando, digamos... Pero esta temática, estos puntos, no lo aclaré, disculpas en la presentación, van a ser tema para el debate final en la última media hora. Nos vamos quedando, digamos, con conceptos que luego los iremos justamente compartiendo, intercambiando. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. No, gracias a ti. Muy bien. Pasamos ahora a Karina Tuzar, la web 4.0, titulado Apoyo para las clases en tiempo de virtualidad. Karina, adelante. Karina aún no Sí. se conectó. Ah, ok. Pasamos Pasamos. entonces, sí, no hay problema. Pasamos entonces a, puede ser, Grecia Guillén, sí, está, la hemos visto entrar con su ponencia Mundo Virtual y Educación Inclusiva. ¿Estás ahí, Grecia? Acá estoy. Bárbaro. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Un placer Muy buenas estar tardes. hoy compartiendo con ustedes. La idea que nosotros traemos el día de hoy, nuestro título es, como ya lo indicaba, Mundo Virtual y Educación Inclusiva. Es importante, por supuesto, hacer referencia al momento histórico en el que nos encontramos, en el que no podemos negar que estamos pasando por un proceso de pandemia que ha arropado de alguna manera todos los procesos y los paradigmas educativos que veníamos manejando previamente, indicando, por supuesto, que hablamos de que la educación ha pasado a ser un proceso evidentemente tecnológico mediado por la virtualidad. Ahí es importante enfatizar en que la pandemia ha venido a ser simplemente un proceso catalizador, un proceso explosivo de todos esos avances, tanto tecnológicos como científicos, que se han dado durante muchísimas décadas. Tenemos diversas aplicaciones, diversas herramientas y diversas plataformas tecnológicas que, por supuesto, existían antes de este proceso de pandemia. Simplemente este proceso lo que nos ha permitido o nos ha obligado de alguna manera es adaptarnos a ellos para poder continuar con esa mediación. En este sentido, debemos reconocer esa cantidad de herramientas. Ahora, cuando hablamos de ese proceso o de esa adaptación de esas herramientas a través de un mundo virtual y le integramos la idea de una educación inclusiva,
debemos ampliar a qué hacemos referencia con lo inclusivo. Cuando yo hablo de inclusivo, muchas veces, si nos vamos tal vez a algunas leyes o algunas percepciones, podemos pensar que es solo dirigido a una población con algunas capacidades limitadas, por ejemplo. Pero no, acá cuando planteamos la idea de inclusiva, queremos es entender que uno de los principales inconvenientes que ha tenido la apropiación de este mundo virtual es, por ejemplo, las brechas tecnológicas, es decir, las brechas de conexión que existen en la gran mayoría de los países latinoamericanos y que nos ha generado un proceso de exclusión de muchas de esas escuelas, ¿ok? O de muchas de esas poblaciones. En este caso, yo puedo hablar en mi país, tenemos poblaciones indígenas que en este momento no están disfrutando o no están aprovechando este proceso de virtualización. Ahí yo los estoy excluyendo. Repito, entonces, es importante comprender la necesidad de generar un proceso educativo, uno, que responda al contexto social. La sociedad es el pilar fundamental al que todo paradigma educativo debe responder. Hace poco, en este caso, yo estoy en este momento como coordinadora de PROTIC de la universidad en la que laboro y tenía una reunión con los profesores que ejecutan los diplomados y ellos me decían, es que los estudiantes deben adaptarse a las herramientas que maneja el profesor. Lamentablemente no es así. El profesor es uno, mientras los estudiantes como mínimo son 20, 30 o muchísimos más, dependiendo del número de grupos que manejemos. Nosotros debemos adaptarnos a ellos. Nosotros debemos hacer ese proceso de diagnóstico, conocer hasta qué punto la educación que nosotros le estamos ofreciendo está respondiendo a sus necesidades. Entonces, lamentablemente, en muchos de nuestros países, la educación, al pasar o al obligarse a pasar de alguna manera ese proceso virtual que ha sido necesario por ese distanciamiento físico, ha excluido a la gran mayoría de la población. Por ello, cuando hablamos de la necesidad de generar una educación inclusiva desde la virtualidad, indicamos, y creo que ahí soy un poquito tal vez idealista, pero inicialmente los países debemos generar políticas de Estado en el que el Internet, por ejemplo, sea un derecho social. Yo no puedo tener poblaciones a las cuales no le esté llegando ese derecho o ese servicio porque las estoy excluyendo de este proceso educativo. Para entonces ir cerrando la idea, que es una idea muy amplia, que tiene muchas aristas a las cuales responder, porque tengo que hablar de lo que son los estudiantes como elemento primordial de los procesos educativos. Tengo que hablar, por supuesto, del nivel de formación de los profesores que van a ser los operacionalizadores de esta nueva modalidad educativa. Tengo que hablar de los recursos a los que manejan las instituciones, por lo cual, si ponemos entonces a describir cada uno de ellos, aquí tendríamos mucho tiempo. Pero lo importante es entender cuáles son los elementos que están involucrados dentro de este proceso de inclusión y además de construir esa mirada impersonal que se ha generado dentro de esos procesos educativos virtuales. Nosotros dentro de un proceso educativo virtual perfectamente podemos generar competencias sociocognitivas. Yo puedo generar competencias sociales dentro de mis grupos, ¿ok? Porque en este momento, por ejemplo, nosotros estamos interactuando. Por supuesto, no vamos a comparar con esa interacción física, pero no significa que no vaya a ocurrir. A esto es lo que queremos hacer referencia dentro de esta pequeña participación, de que cuando hablamos de la necesidad de generar un proceso inclusivo a nivel virtual, es un proceso inclusivo de la sociedad en general. Perfecto. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Muy interesante y es un tema, pero muy candente en este momento. Y hay una palabra clave que vos dijiste, que cuidado con esa palabra exclusión, ¿no? Que es
lo que hay que evitar justamente, ¿no? El oxímoron de inclusión, lo opuesto. Muchas gracias, Grecia, y obviamente va a ser tema de debate luego. Gracias, te ajustaste muy bien al tiempo. Gracias a Bueno, muy usted. bien, nada de nada. Bien, entonces podemos seguir con Sabrina Celeste Improbola, con su ponencia Preguntar o Preguntarse, esa es la cuestión, ¿puede ser? ¿Está? Sí, estoy acá. Espérame que Hola, se ¿qué me tal? tildó. Ah, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estoy. Ay, se me tildó. Ahí se te escucha. Yo te Sí. escuchaba bien, ¿eh? Ahí va. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. ¿Me escuchás? No, no me carga la presentación. ¿Querés probar y Sí, sí, yo pasar? escucho. El problema es que no me carga la presentación. Bueno, vamos a Estaba hacer la una cosa. presentación. No te carga. Si querés lo que podemos hacer, probá mientras hacemos pasar a la siguiente persona. Ahí está, ¿o no? Ahí te empezó a Ahí cargar parece bien. que está. Ok, todo tuyo. ¿Arrancó? Bueno, Sí. ¿qué tal? Bueno, yo soy Sabrina Improbola, soy profe de física en mi formación, ¿sí? Y bueno, vengo a compartirles particularmente una experiencia de aula que hicimos acá en el colegio Northfield Schools en Nordelta, con los chicos de cuarto N, cuarto F, que son más o menos tienen 15 años, ¿sí? Y que fue como parte de la modalidad híbrida. Particularmente, en realidad, fue justo en el periodo de mayo-junio. En realidad estábamos con virtualidad completa en ese momento. Y bueno, saben que quizás una de las dificultades más grandes de tanto el año pasado como incluso de este año es, bueno, cómo no caer en las exposiciones, ¿no? Solamente en eso, o en actividades que quizás no son tan significativas. Y sobre todo para los que somos de las áreas de ciencias y exactas, la pregunta era, bueno, ¿cómo podemos hacer para retomar las prácticas de laboratorio, aunque sea de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros las prácticas de laboratorio no son algo menor, son fundamentales, ¿sí? Porque básicamente permiten enseñar capacidades que son fundamentales para toda la vida de ellos, como, no sé, desde explorar un fenómeno hasta proponer una hipótesis, ¿no? Interpretar datos, debatir, sobre todo si llegar a consensos, ¿no? Y empezar a desarrollar la capacidad de hacer preguntas, ¿no? De preguntarnos cosas, de que ellos se pregunten cosas, justamente. Y al respecto, la particularidad de esta experiencia de aula es que justamente no queríamos partir de la base de experiencias de laboratorio recetarias, que es muchas veces en lo que se cae, ¿no? De tener una experiencia de laboratorio con pasos en las que no necesariamente el estudiante está aprendiendo qué está pasando, simplemente está siguiendo una serie de pasos. Entonces, la idea era plantear las experiencias de laboratorio a partir de preguntas investigables, ¿no? A partir de preguntas que lleven a alguna investigación. Y bueno, y ahí proponer el diseño experimental o proponer cómo íbamos a medir, ¿no? Qué datos recolectar y cuáles no, y demás cuestiones. Y además, la idea fue, no proponerle yo la pregunta, sino que cada uno de ellos proponga su pregunta. Esa fue como la situación en general. ¿Cuáles fueron las etapas de esta secuencia? En la primera parte, ellos armaban sus preguntas investigables. Yo les acoté el tema, la verdad que el tema era luz y sonido, no era que podían ir a cualquier tema, pero la idea era poder plantear sobre luz y sonido
Y por ejemplo, una de las consignas fue salir afuera, no sé, mirar las plantas, aplaudir, hacer sonidos, ver qué pasaba, y poner algunas preguntas en un Padlet que habíamos generado. La realidad es que esa primera consigna tuvo sus dificultades porque los chicos no están tan acostumbrados a hacer preguntas del tipo de investigables. En realidad, cuando son muy chicos sí hacen un montón, pero de grandes ya hacen preguntas más del tipo fácticas. Entonces, bueno, la segunda propuesta que llevábamos a cabo fue, o sea, recolectamos algunas preguntas igual, pero para recolectar más, agarramos y propusimos experimentos. Entonces, la idea era hacerle preguntas a los experimentos. Y ahí apareció toda una batería, yo ahora después les comparto la presentación, en las que, de preguntas, de diferentes preguntas a experimentos, a fenómenos y demás, que podían desarrollar algún tipo de investigación. Solo lo diseñaban, ¿sí? Todavía no lo llevaban a cabo. Y acá había que pensar justamente, había que ponerse a planificar. En esta etapa lo interesante era que ellos planteaban sus propias hipótesis, ¿sí? Qué pensaban que iban a pasar, y además empezaban a proponer el diseño. Y ahí la cosa central era que tenían que tomar decisiones. Por ejemplo, hubo un grupo que, no sé, que quería ver el crecimiento de una planta y había pensado en poner una albahaca y casualmente la albahaca no les entraba en el dispositivo que habían armado. El dispositivo también tuvo toma de decisiones por detrás y bueno, tuvieron que poner un cilantro. O hubo otro grupo que tuvo que generar una escala de grises para proponer, no sé, bueno, si da la sombra, en qué lugar de la escala estoy para ver cómo es la sombra. Y además usamos algo que se llama rutina de pensamiento, la rueda de la indagación, para poder ir como viendo el camino, ¿sí? De cómo ellos iban preguntándose, haciendo las hipótesis, diseñando el experimento, observando y demás. En la tercera etapa ellos experimentaban, es la etapa quizás más linda, en la que ellos experimentaban en sus casas. No me quiero pasar del tiempo. Acá están algunos de los experimentos que ellos llevaron a cabo, ¿sí? Fíjense cómo ellos marcan, cómo miden, ¿sí? Cómo también, no sé, graban desde cierto lugar, ¿sí? Para poder observar y para poder mostrar también. Y en la cuarta etapa comunicaban. La comunicación se dio a partir de un conversatorio en el que podían elegir si querían o no hacer una infografía, hacer una presentación, o simplemente, no sé, aparecían, algunos mostraban sus fotos, ¿no? Como este grupo que mostraba las fotos antes y después, por así decirlo. Entonces, más o menos cada grupo conversaba y debatía sobre lo que había pasado y los demás grupos les hacían preguntas, pero cada grupo tenía su diseño experimental, su propio experimento. Y en la última instancia, bueno, yo les consulté al respecto de esta experiencia didáctica, ¿no? Esta secuencia didáctica, sobre, bueno, los comentarios y demás, y en general tuve buenos, como que tuvieron buenas devoluciones. Sobre todo lo que más me llamó la atención es que ellos planteaban que no les llevó una obra, como que les llevó tiempo, y que ese llevarles tiempo les había gustado, les había parecido desafiante, ¿no? Quizás a mí eso me llama la atención por a veces los prejuicios que uno tiene como adulto, de decir, bueno, quizás quieren hacer la actividad así rápidamente. Justamente ellos están contando que no, que lo interesante es que fueron parte de todo un proceso en el que tuvieron que ir decidiendo cosas, en el que tuvieron que ir repensando cosas. Hubo un montón de idas y vueltas, ¿sí? Y en grupos más pequeños y demás. Y eso es lo que a ellos más los motivó, justamente los desafió. Y no simplemente terminar en una serie de pasos, ¿no? Por eso un poco la ponencia se llama así, ¿no? Preguntar, si yo solo pregunto, o si genero esto de que puedan preguntarse. Esa es como la cuestión, ¿no? Ese es el tema en sí. Bien, no quiero demorar más. Bueno, muchísimas gracias. Me pareció
extremadamente audaz, ¿no? Tratándose del preconcepto que muchas veces tenemos de la ciencia, en donde hay que no salirse de determinadas recetas como si eso fuera garantía de un resultado único. Y se abre todo un universo en esto que vos planteaste. Muchísimas gracias. Se te escuchó muy bien, ¿eh? Gracias. No sé si me llegaste a escuchar. Muy bien. Bárbaro. Cintia, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Ok. Bueno, podés iniciar vos tu ponencia. Estabas primero en la lista, primera, y ahora, Bien. bueno, te reubicamos, ya que te incorporaste a la comisión. Mi nombre es Marcelo, Adrián es el asesor técnico, y no solo lo aclaro para Cintia, sino para todas las expositoras y los expositores que pueden incluir todas las presentaciones que comparten por el chat. ¿Bien? Así, eso, digamos, brinda un poquito más de tiempo para ver cada desarrollo con más detenimiento. Muy bien, Cintia, adelante, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Lo que quiero compartirles con ustedes es una actividad que vamos a trabajarla con Google Spreadsheet, ¿sí? La planilla, digamos, de cálculo que trabajamos con Google de manera online. Y acá lo que vamos a hacer es que, bueno, siempre que nosotros estamos utilizando este tipo de plataformas, lo que vamos a hacer es, bueno, recabar datos, ¿no? Utilizamos... Acá yo les voy a ir pasando porque lo tengo en formato video, después les voy a hacer un juego para que todos puedan participar y siempre, bueno, hacemos estas cosas tradicionales. Ahora, la idea es convertirlo y hacer una actividad donde podamos trabajar tanto matemática, prácticas del lenguaje, ambiente social y natural, pero con este recurso. ¿Y saben qué? También lo vamos a trabajar todo lo que es pixel art, a través de también conocer todo lo que es de esta manera binaria, ¿no? A través de los ceros y los unos, bueno, toda esa conjunción de manera transversal la podemos hacer solamente con este recurso. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, es muy fácil. Vamos a poder crear una actividad donde vamos, como yo les contaba, a poder colocar cálculos matemáticos. También puede ser preguntas y respuestas, no solamente los resultados tienen que ser números, nada más que vamos a tener que tener alguna salvedad si utilizamos letras a comparación de números a la hora de crear nuestra fórmula para que este juego funcione. ¿En qué consiste? Nosotros le entregamos esta actividad a nuestros alumnos o también la podemos hacer de manera colaborativa a aula total y entonces lo que vamos a hacer es, bueno, por ejemplo, en este caso eran sumas súper sencillas y uno le va a entregar así, ¿no? En realidad ellos no van a ver ni el dibujo ni tampoco van a ver los resultados y a medida que vayan, ven, podemos hacer, por ejemplo, tablas pitagóricas, la bandera argentina para lo que son las efemérides, bueno, diferentes actividades que después les voy a hacer una. Tenemos que hacer todos, bueno, los pasos, lo vamos a ir editando, todo lo que es la planilla y demás, y después sí, queda la hora de colocar estas preguntas, el dibujo, y después con una fórmula muy sencilla vamos a hacer que nosotros, de acuerdo a los colores de estos cuadraditos, ¿sí? Que vamos a ir pintando, esta es la fórmula que necesitamos, ¿sí? Que es el signo igual pesos, y después lo que vamos a marcar es la celda, el número y la letra, y bueno, después vamos a darle un valor, ¿sí? ¿A qué va a equivaler? Si va a equivaler a un número, como les decía antes, si tratábamos con, por ejemplo, si yo pregunto y la respuesta tiene que ser una letra, una frase, una palabra, lo vamos a poner entre comillas para que resulte y funcione, ¿sí? Y así lo vamos a poder ir haciendo, borramos y ellos van a ir descubriéndolo. Lo que ahora yo voy a hacer muy rápido antes que se me termine el tiempo es hacerle un juego a ustedes con esto mismo, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá fíjense que tengo a medio hacer, si quieren ayúdenme en el chat, si es que quieren allí, y la pregunta es, bueno, ¿en qué año Belgrano hizo por primera vez la bandera? A ver, ¿quién se acuerda? Qué vergüenza, qué vergüenza. Yo no me voy a arriesgar. Yo A no ver. me voy a arriesgar. Bueno, voy completando para los tímidos. Completá vos, 1812.
Y miren lo que pasa, si yo, ¿ven? Se va completando. A medida que nosotros vamos completando las respuestas, este dibujo se va a ir, ¿no? Cada vez van a ir apareciendo más. Entonces acá fíjense que con un recurso súper sencillo, donde solamente nosotros creemos que podemos hacer planillas de cálculo, sacar porcentajes, sacar la asistencia, por ejemplo, de nuestros alumnos, recabar datos y demás, podemos hacer mucho más. Lo transformamos en una actividad sumamente dinámica, didáctica para ellos, donde a través del juego están aprendiendo y como les decía, podemos hacerlo de manera transversal con las distintas áreas. Estamos también incorporando todo lo que son ciencias de la computación y también, ¿por qué no? Esto que yo les decía, el pensamiento computacional a través de todo lo que son el código binario, ¿sí? Bueno, a ver, Belgrano tuvo varias profesiones. ¿Qué será? ¿La 1, la 2, la 3? ¿Quién me ayuda a completarlo? Abogado, economista, periodista, abogado, médico, periodista, economista, médico y pintor. ¿Qué les parecerá? ¿Tiene que ser por chat? O por audio, como quieran. Yo me arriesgo. Abogado, dice Marcelo, claro, es abogado, pero abogado está en la 1 y en la 2. A ver, Cristina dice en la 1, vamos a tirarnos a la opción de Cristina, a ver. Sí, perfecto, se está completando. Después, ¿cómo se llamaba el periódico que dirigía Belgrano? Miren que hay varios, ¿eh? Te las voy a ayudar. ¿Sí? Ah, perdón, discúlpame, están las opciones ahí en la planilla. ¿Cómo? No, entendí que las opciones estaban en la planilla o que vos ya tenías opciones previas. No sabía que había ya establecidas 2 o 3 respuestas, pero no, nada, no te preocupes. Ah, en la segunda pregunta sí había opciones, en las otras no. Ah, Estas ok, se las adelanto yo. Es correo del bien, comercio. ¿Sí? ok. Esperen que... Porque hay que ver si... Me acuerdo si la había escrito con mayúscula o no. Después, ¿cuál era la otra pregunta? Belgrano tenía una familia de comerciantes acomodados originarios de, y a medida que vamos completando, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo Italia y demás, ¿ven? Se va apareciendo todas las partes de, en este caso, Belgrano. Así hasta completar el final. Lo podemos hacer con millones de cosas, con mapas, con de acuerdo al tema que nosotros estemos trabajando. Fíjense que es un recurso, por supuesto que sí, lleva tiempo a la hora de elaborarlo, a la hora de trabajarlo, pero es súper dinámico si uno, quien lo crea, tiene que armarse de paciencia para armar píxel a píxel cada uno de estos cuadraditos, pero les puedo garantizar que a los chicos les encanta y a través del juego van aprendiendo, van trabajando distintas, por ejemplo, efemérides, cálculos matemáticos, si por ejemplo tenemos alguna actividad de, por ejemplo, prácticas del lenguaje también, verbos, ¿sí? Sustantivos, adjetivos, demás, bueno, acá podemos darle vida a todos esos contenidos que nosotros vamos trabajando de una manera súper dinámica. Esa es la idea, ¿no? De que ellos se puedan apropiar del contenido a través del juego, involucrándose, sí, siendo parte, que esa es la misión que tenemos todos como docentes, de que ellos realmente se involucren, sí, y que, bueno, de esta manera uno trata como de ir buscando distintas dinámicas para que ellos se integren y, bueno, sea divertido y se enganchen. Lo hice súper rápido porque en el interfaces del otro día eran 5 minutos. ¿Hoy también? Hoy también son 5 minutos. Ah, bien, perfecto. Bueno, está perfecto, muchísimas gracias y me encantó realmente, me pareció muy creativo y sobre todo me dieron ganas de aprender de esa forma. Qué lindo. Muchísimas gracias, Cintia. A vos, muchas gracias. No, por favor, después, bueno, vamos a seguir con el debate y pasamos ahora a, perdón que voy a retomar en el orden en el que íbamos y nos habíamos, sí, perdón, si mal, esperen que estoy repasando aquí, un segundo por favor. Tenemos, bien, quien sigue, perdón, Nahuel Sastre. Nahuel, ¿estás allí con tu ponencia Recursos para la revinculación de jóvenes a la vida escolar? Sí, acá estamos. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Todo tuyo. Bien, esperen que pongo para compartir. ¿Se ve bien ahí? Sí. Buenísimo. No. Ahí está, ahora sí.
Bien, hoy vamos a exponer acá con mi compañera Micaela Sevilla y la tercera persona que participó, pero que no puede estar acá lamentablemente hoy, es Micaela Fleseriu. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Isidro y dos de nosotros somos docentes y la compañera que me acompaña es orientadora en un centro educativo terapéutico. Lo que traemos hoy son justamente recursos para la vinculación de jóvenes a la vida escolar después de todo lo que fue el periodo de aislamiento. Bien. Lo primero que tenemos son unos desafíos que nos encontramos cuando volvimos al aula. Los chicos que volvieron al aula no fueron los mismos chicos que se fueron cuando empezó la cuarentena, y encontramos algunos desafíos que se nos planteaban como docentes. Lo primero que encontramos fue un escaso manejo de ansiedad a la hora de la demanda de atención, principalmente los más chiquitos. Encontramos algunas dificultades para relacionarse con personas nuevas, y bueno, dificultad a la hora de adaptarse nuevamente a los reglamentos escolares, ya sean los horarios, vestimentas o las normas de convivencia. También encontramos que los periodos atencionales se redujeron justamente por esto de la exposición prolongada a las redes sociales, donde la norma es la inmediatez, ya sea bueno, Instagram, TikTok, YouTube, Claro. donde es muy corto el periodo de atención que requiere los chicos. También encontramos que hubo una ruptura en el vínculo entre la escuela y el barrio, o el entorno de la escuela, y también encontramos dificultad en los alumnos para reformatear su vida en torno a la rutina escolar. Históricamente, la vida de los jóvenes se basa en torno a la escuela, y eso afecta los horarios de sueño, los horarios de alimentación y los horarios de los tiempos de ocio. Pero todo esto no significa que los chicos no querían volver a la escuela. De hecho, encontramos lo opuesto, había muchas ganas de volver, pero encontramos estas dificultades. Okay. Lo que buscamos con esta exposición no es un libro de recetas de qué hay que hacer, sino llamar a la reflexión, estimular la creatividad y repensar la forma en la que enseñamos. Okay. Lo primero que planteamos es repensar el uso del tiempo, reducir y dosificar los momentos de teoría dura, esto de las clases expositivas, crear espacios de experimentación y de vivencia dentro de la escuela, fomentar la construcción del conocimiento de manera colectiva, y habilitar momentos de metacognición donde los chicos puedan reflexionar desde el pensamiento y desde la emoción, de qué sintieron cuando experimentaron esas cosas. Otra cosa que planteamos es, bueno, el tema de las nuevas tecnologías y la virtualidad, que esto es algo que vino para quedarse. Con la cuarentena se empezó a utilizar toda la parte así virtual, y esto no se va a ir. Esto ya es parte de la vida de los jóvenes. Entonces, dentro de las posibilidades de cada escuela o del contexto, se puede pensar como un refuerzo para la teoría. Si nos quedaron algunas clases grabadas de algún tema, se pueden dar como para si algún chico se quedó con alguna cosa suelta, poder repasar desde ahí. O también se pueden usar videos de YouTube o de algunas redes sociales donde se explican temas por otras personas para que tengan una segunda visión de los temas. Y son una gran herramienta para estimular la creatividad de los jóvenes y expresarlos, o sea, darle la posibilidad de que se expresen y que creen. Okay. Algo por ese lado viene la creación de contenido audiovisual de manera colectiva, que fomenta el trabajo en equipo, la integración de contenidos y fortalece los vínculos con la comunidad. Algunos ejemplos de estas producciones pueden ser los podcasts, que son como pequeños programas de radio grabados que se pueden escuchar en cualquier momento, videos, como los videos de YouTube o de TikTok o de Instagram, y la prensa digital, que es el clásico diario o revista, pero llevado a la virtualidad. Esto, la idea es que los jóvenes lo puedan producir y compartirlo con los compañeros de otros grupos, con las familias e incluso con los vecinos y con la gente de la comunidad. Okay. Y acá le doy la palabra a mi compañera Micaela. Bárbaro. Gracias, Nahuel. ¿No? Nada. Bueno, otro de los aspectos que estuvimos evaluando fue el tema del juego en el aula, sobre todo pensando que es una estrategia didáctica que está presente en el aula desde que son muy chicos, pero que a medida que los alumnos van transitando su trayectoria escolar, se deja de utilizar, y nos parece que es una herramienta fundamental que se puede aplicar en todos los niveles de la educación y en todas las asignaturas. Lo consideramos un medio que puede proponer desafíos que les permitan a los alumnos practicar e integrar contenidos, y no los pensamos desde la rivalidad o la competencia, sino el juego como una
instancia enriquecedora de la construcción colectiva. Ahí planteamos algunos de los juegos posibles, como pueden ser los juegos de roles o de simulación, de situaciones específicas, los juegos de mesa, que bueno, los conocemos y hay muy variados, y lo interesante de que actualmente en internet hay variedad de sitios donde se pueden descargar para ser impresos, o incluso los pueden crear los mismos alumnos de manera artesanal a muy bajo costo, y también juegos de expresión corporal, principalmente para trabajar quizás aspectos más metacognitivos o incluso la dinámica y la comunicación en el aula. Después también pensamos en la importancia de llevar a cabo actividades que puedan fomentar la integración institucional, sobre todo para que los jóvenes puedan tomar la escuela como un espacio propio, incrementando el sentido de pertenencia, y en este sentido la importancia también del acercamiento de la comunidad a la escuela. Por eso algunas de las actividades que pensamos pueden ser taller de huerta, que en muchas instituciones educativas se llevan a cabo, o pueden ser intervenciones de espacios mismos de la escuela, como pintar murales, vitrales, canteros, y también si nos ocurría algunos encuentros musicales que tengan que ver no simplemente con la asignatura de música, sino que se pueda dar dentro de la institución con docentes, alumnos y otros actores institucionales también. Perfecto. Y por último, bueno, nosotros nos pusimos a pensar un poquito cuál podía ser este nuevo desafío para la escuela después de la vuelta a la presencialidad, y pensábamos en que la escuela debe poder generar un espacio donde los sujetos se sientan cómodos y acompañados, para que las manifestaciones de las que hablamos al comienzo, de las que nombró Nahuel, sean transitorias y no permanentes. Y esto lo pensamos en que va a ser posible en la medida de que haya alguien, algún actor institucional, algún docente, algún profesional del equipo de orientación, que pueda escuchar, que pueda contener y que pueda acompañar, sobre todo considerando que la población a la que está dirigida nuestra ponencia, los niños, niñas y adolescentes, están en etapas de constantes cambios y en pleno desarrollo. Así que por favor intentemos procurar de que todas estas situaciones y manifestaciones sean transitorias y no dejen huellas permanentes. Okay. Y Bien. por último, bueno, les queríamos compartir algunas preguntas que nos hicimos principalmente nosotros, pero que las queríamos compartir para invitarlos también a la reflexión antes de cerrar y dar por finalizado el encuentro. Y bueno, algunas de esas preguntas tienen que ver con qué puedo hacer para que mis clases sean diferentes a una clase grabada en video, qué recursos de la virtualidad puedo seguir aplicando en la nueva presencialidad, más allá de los contenidos, qué es lo que quiero aportarle a mis alumnos, y algo que nos parece fundamental como docentes es de qué manera nos podemos enriquecer con estas experiencias que podemos brindarles a nuestros alumnos, ¿no? Siempre tener en cuenta esa pregunta y poder seguir enriqueciéndonos en nuestras prácticas. Vale. Ahí, bueno, para finalizar, además, buenísimo que nos mencionaste, Marcelo, que podamos compartir el link de la presentación, ahí dejamos nuestros correos, porque bueno, querían leerlo más en profundidad y se les compartió. Claro, claro. Gracias, Micaela. Sí, pueden compartir acá en el chat. Me pareció muy interesante porque realmente es un enigma, ¿no? Esta nueva presencialidad, como vos bien la llamaste. Así que seguramente va a ser luego tema de debate para que compartamos en un ratito. Muchísimas gracias. Muy bien. Pasamos ahora a Cristina Prado Juan, del Instituto La Salle, remixar cómo generar nuevas propuestas para abordar la evaluación. Bien, la famosa evaluación. ¿Estás ahí, Cristina? Sí, aquí estoy, Marcelo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno. Vamos a adelante. compartir. Ahí No? está. Bueno, como les comentaba Marcelo, mi nombre es Cristina Prado, soy profesora de historia. Trabajo en el nivel secundario y en el nivel terciario, en las materias pedagógicas principalmente. Y algo que siempre me generó mucha inquietud y curiosidad es entender ese momento que muchas veces genera mucho estrés para los estudiantes, que tiene que ver con la evaluación, la instancia de evaluación, tal y como la conocemos en el formato tradicional, ¿no? La evaluación sumativa.
Y un poco tiene este tipo de características, ¿no? Es una evaluación que habitualmente se establece al final de una etapa o al cierre de ciertos contenidos que se trabajaron. Suele ser una instancia habitualmente en donde se trabaja de manera individual y el docente lo que hace es establecer cierta retroalimentación a partir de lo que el estudiante produjo. Y habitualmente se facilita un único instrumento que es igual para todos los estudiantes para poder llevar adelante esa evaluación. Ocurren además un montón de situaciones en donde el estrés, la ansiedad, los nervios, todas esas cuestiones se conjugan en ese momento y lo que habitualmente se genera es que estos instrumentos son poco flexibles, por ejemplo, para pasar de la virtualidad a la presencialidad o viceversa. A su vez, en la mayoría de los casos, las propuestas que se plantean en ese tipo de evaluaciones son propuestas que abordan contenidos fácticos, ¿no? Van al dato concreto. Entonces, frente a esta cuestión, yo hace varios años me vengo haciendo esta pregunta, ¿no? Si todos los estudiantes que tenemos adentro del aula son distintos, ¿por qué los evaluamos de la misma manera? Y frente a esta pregunta que me tensiona constantemente, empecé a buscar distintas opciones para trabajar con mis estudiantes y constantemente les iba pidiendo retroalimentación sobre cómo ellos iban transitando esas experiencias. Y particularmente lo que además empecé a trabajar es en el remixado de materiales. Entonces ahí empecé a hacer una mezcla con todo eso para poder ponerlo dentro de lo que es la evaluación. Me hace acordar mucho al siguiente meme, o sea, fuimos como haciendo un caminito en donde pudimos ir avanzando y consiguiendo mejores propuestas para trabajar en el aula con los estudiantes. Entonces, una de las primeras experiencias que llevamos adelante con los estudiantes fue la del rompecabezas, en donde ellos simplemente en una mesa tenían distintos ejercicios, llegaban a la mesa, elegían, leían con atención el enunciado, elegían, volvían al banco y armaban, iban pegando en la hoja las distintas consignas de trabajo. Ese formato dio pie a algo mucho más organizado y que también tenía un mayor grado de complejidad, que es la evaluación con formato TATETI. En este tipo de evaluación lo que se plantea es la utilización de un esquema que tiene distintos tipos de propuestas de trabajo, no son necesariamente preguntas, pueden ser verdaderos o falsos, pueden ser armado de relatos ficcionales, en fin, hay una diversidad enorme de propuestas que se pueden establecer acá, y se puede además trabajar de manera colaborativa en la resolución de las actividades, e inclusive podemos sumar las TICs. Por ejemplo, en el video que tenemos aquí a la derecha, nos encontramos con el sumar imágenes a través de distintos hipervínculos, o también textos, o inclusive podemos sumar códigos QR que nos lleven a otro tipo de material. Y por último, la otra propuesta que generamos, sobre todo en el año pasado, con la virtualidad plena, fue la utilización de una plataforma para poder crear herramientas didácticas, y con ella armamos lo que es la evaluación en forma de panel. La evaluación con forma de panel nos encontramos con actividades que se van complejizando a medida que uno va yendo de arriba hacia abajo, y que al final se presenta una actividad que es la pregunta bonus, en donde los estudiantes pueden optativamente decidir si realizarla o no para sumar e integrar todo lo que trabajaron. En la actividad panel o en la evaluación con forma de panel podemos sumar un montón de recursos, desde caricaturas, imágenes, textos, espacios para poder hacer escritura colaborativa, e inclusive podemos sumar videos para que ellos vayan analizando y resolviendo las distintas propuestas de trabajo. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué es lo que no puede faltar a partir de ahora con todos estos cambios en una instancia de evaluación con nuestros estudiantes? Bueno, la posibilidad de elegir, de que los estudiantes puedan decidir cuáles son las actividades que quieren realizar, y también cuáles son aquellas en donde pueden mejor expresar sus distintas habilidades, también establecer propuestas de trabajo colaborativo, y en donde también puedan crear ellos distintas maneras de responder o resolver esos desafíos, por ejemplo, con la creación de memes, de relatos ficcionales, de paneles de manga, entre otros.
También es una forma, trabajando colaborativamente en estas instancias, de reducir los nervios, la ansiedad, poder tener a mano también los materiales propios para poder ir realizando las distintas actividades. Y el profe va a estar simplemente funcionando como un guía o facilitador para ir destrabando aquellas dudas o momentos en donde no sepan los estudiantes bien cómo quizás abordar una consigna o cómo avanzar. Por supuesto, para que esto funcione, para que los estudiantes puedan sacarle jugo a este tipo de propuestas, tiene que haber una realización previa de ejercicios similares durante las clases o bien presentar un modelo de evaluación previo. Y la particularidad que tiene este tipo de propuestas es que estamos hablando de la hipermedialidad aplicada en la evaluación. Entonces ya ahí estamos sumando una diversidad de TICs para poder trabajar. Entonces, para ir cerrando, Remixar aquí en lo que serían las evaluaciones se piensa como una opción para abordar distintas habilidades, para habilitar espacios de trabajo colaborativo y de co-creación de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, súper interesante, porque aparte del tema de la evaluación, siempre implica, digamos, un desafío para tanto docentes como estudiantes, ¿no? Así que luego vamos a continuar un ratito más con el debate acerca de este tema. Muchísimas gracias. Muy bien. Taller de dibujo y diseño, la experimentación gráfica y real a cargo de Justina del Valle Salas, de La Rioja, de la Universidad UNLAR. ¿Estás ahí? Así es. Muy buenas tardes para todos mis compañeros ponentes de acá desde La Rioja en un día muy soleado, caluroso. ¡Qué envidia! Quiero presentarme, soy Justina Salas, soy técnica. Desarrollo mis actividades en una área que es infraestructura de la Universidad Nacional de La Rioja y desde hace 5 años estamos promoviendo acá proyectos de extensión que tienen que ver con el dibujo y el diseño. Me preocupa sobremanera que los jóvenes, los niños puedan desarrollar esas herramientas que han estado hablando mis compañeros, como es la creatividad. Yo les había preparado un PowerPoint para que lo veamos y analicemos un poquito. Bueno, nosotros desde esta área, desde la Secretaría de Extensión, presentamos siempre convocatorias y todo referido a oficio. En este caso es el dibujo, el diseño, ¿no? Hemos tratado de que los alumnos exploren las formas, Disculpame, vayan Justina, observando. ¿querés Sí, compartir un PowerPoint? sí, quiero compartir. Perdón, no puse compartir. Habíamos probado. A ver, ahí está. Ustedes me dicen si se ve, por favor. No, yo no lo veo. A ver ahí. Ahí se ve. Ahí sí, sí. Ahí sí. Bien. Bueno, estábamos en estas formas de que los alumnos vayan asimilando de la propia naturaleza, formas orgánicas. Tiene que ver mucho la arquitectura biomimética. Entonces hemos tratado de incorporarles todos esos conocimientos y hemos llegado a un taller de experimentación que yo le planteaba a los chicos y con mucho agrado ellos lo hicieron. En esta oportunidad, esta investigación tuvo el objetivo de definir los marcos teóricos para analizar sobre todo una obra de Kandinsky que nos parecía un pintor, un arquitecto, como siempre le digo yo a los chicos, grosos por ahí en todo lo que él ha hecho, ¿no? Y bueno, de esos análisis que los mismos chicos habían estudiado, las obras, salió esta obra de una alumna que ha sido una de las alumnas un poco más que ha volado con su imaginación, ¿no? Teniendo en cuenta que este análisis ella lo realizó y lo volcó a una maqueta de estudio donde ella interpretó el carácter que tenía el pintor en ese momento, cómo ella pudo plasmar esos sentimientos, esos círculos, esas rayas, ¿no? La verdad que
fueron trabajos interesantísimos. Hubo varios alumnos que hicieron esta experimentación gráfica y después lo pasaron a la realidad. Lo que nos faltó, que yo siempre lo he propuesto, trabajar a una escala de tamaño natural, que este año, si Dios quiere, estamos también por dictar el nuevo taller de dibujo y diseño en La Rioja, donde es necesario abrir esa creatividad que se hablaba, hacerlo en tamaño natural, como digo yo, donde pueda albergar quizás a un usuario, ¿por qué no una obra de arquitectura? Porque fundamentalmente lo que intentamos es que el alumno potencie estas herramientas y pueda volcarlas, ¿no?, a lo que es la vida real. Yo también les había preparado un videíto, no sé si lo podemos ver acá, ahí se los comparto, lo vamos a poner. Si esta pandemia fue lo que nos hizo repensar esa educación, ¿no?, de que era la virtualidad, digamos, no nos impidió tener ese contacto con los alumnos. No sé cómo le puedo poner play para que pase. Ahí está pasando. Estuvimos en este voluntariado desde el año pasado, dando estos cursos virtuales, y bueno, la verdad que nosotros hemos descubierto que los chicos necesitan, vamos a seguir nosotros promoviendo acá en La Rioja todo lo que es la creatividad, y bueno, la verdad que nosotros, yo en lo particular estoy muy feliz porque los chicos cada día van entendiendo esto, de que el dibujo también es una herramienta y la podamos llevar a la vida real. Ahí están los trabajos, o sea, han sido trabajos exquisitos, diría yo. En este taller de experimentación hemos tenido alumnos que han salido a dibujar a la calle con murales, bueno, ahí están los chicos aprendiendo. En fin, yo considero que tenemos que promover el diseño, el dibujo, porque si no, es como que no, digamos, los niños no les podemos abrir la cabeza. Ahí habían hecho unas casitas, porque ellos ya se imaginan la arquitectura, en fin, para mí ha sido muy gratificante, así que bueno, yo agradezco a la Universidad de Palermo, es casi ya el tercer año consecutivo que venimos plasmando nuestras experiencias, y bueno, la Universidad de Palermo siempre nos ha recibido en forma presencial cuando fuimos en el 18 por ahí, y bueno, ahora seguimos virtual. Esperemos que para el año podamos vernos y bueno, compartir esto que nos apasiona a todos, que es el dibujo, el diseño, y bueno, en ese camino estamos. Así que muchas gracias. Bueno, muy interesante realmente todo el despliegue creativo que se ve por parte de tus estudiantes, muy bueno, y esperemos efectivamente, como vos decís, que el año que viene podamos vernos presencialmente. Muchísimas gracias, Justina, después seguimos con el debate. Gracias. Pasamos ahora entonces a transmutar los juegos de mesa. Bien, una propuesta desde historia a cargo de Antonella Rivero. Antonella, ¿estás ahí? Sí, cómo no, acá estoy. ¿Cómo estás? Bueno, ahí espero que mi compañera termine de compartir Justina, pantalla, sí, arrancamos, si les eso es lo que parece. quería volver. No sé cómo volver. Ahí está, listo, ya está, ya está. Ahí ya está. Listo. Gracias. Sí, no hay No puede problema. la tecnología. Gracias. Antonella, adelante. Bueno, primero buenas tardes a todos. Un placer estar compartiendo este momento. La verdad que recién escuchaba a Cristina y coincido muchísimo con ella en distintos aspectos, distintos puntos que ella fue planteando, porque bueno, yo también soy profe de historia y pasa bastante que suelen pensar que la historia es solamente dos, pero que hay muchas propuestas
una propuesta para transmutar los juegos de mesa. Tiene que ver con conservar la esencia de los juegos de mesa, pero incorporar en los mismos algunos elementos, o los objetivos de esta propuesta que estamos sacando adelante con mis estudiantes de historia de quinto año, tiene que ver con la confección de un juego de mesa que tenga estas características. Un tablero que quizás a primera vista parezca un tablero tradicional, pero para cuya resolución y para llegar a esa meta que tanto se proponen estos equipos que van a estar jugando, sea necesario el uso de determinadas aplicaciones y obviamente siempre pensando en el contexto y las temáticas de la materia. Para poder sacar adelante esta actividad, se les va a dar unas pautas a los estudiantes, que de hecho las compartimos esta semana, así que recién está arrancando el proyecto, y las pautas a cumplir son las siguientes. En primer lugar, hacer un diseño del tablero, tiene que tener como mínimo 25 casilleros para poder cumplir con una cantidad de requisitos que les vamos a pedir, y van a tener que elaborar las instrucciones de ese juego. Es decir, ellos van a tener que determinar si va a haber un elemento extra que determine cuándo avanzar y cuándo retroceder, si las fichas se van a mover en el tablero uno a uno. Todas esas cuestiones las van a ir definiendo los y las estudiantes que van a trabajar de manera grupal y colaborativa. Y respecto de las herramientas tecnológicas que vamos a solicitarles, en principio yo les propongo 3. Luego, si se da la posibilidad de sumar más, bienvenido sea, pero bueno, vamos a tomar unos objetivos, digamos, iniciales para no acaparar demasiado y quizás después que quede en aguas esas ideas originales. Las 3 propuestas o los 3 requisitos vinculados a aplicaciones a cumplir, en primer lugar, tiene que ver con la incorporación de códigos QR. Quizás muchos de nosotros usamos códigos QR para brindarles a nuestros estudiantes alguna información, acceso a video, a bibliografía, pero no hacemos que ellos generen los códigos, ¿no? Entonces, en este caso, los roles se invierten y no solamente estarían confeccionando una producción, por ejemplo, como lo habían señalado mis compañeros también, un podcast, un video, una infografía, sino que socializarían sus producciones mediante estos códigos QR incorporados en el juego que están confeccionando. Así que tendríamos un doble aprendizaje. Por otra parte, otra de las categorías o de los desafíos a incorporar es la creación de tweets falsos, ¿sí? Que uno de los desafíos sea crear tweets falsos sobre la temática. En este caso, en Historia de Quinto estamos fondo en el tablero. Y lo cierto es que esta creación, por ejemplo, de tweets falsos o el desafío de crear stickers nos llevaría a la pregunta de dónde socializar estos desafíos a medida que se van concretando, a medida que esos equipos los van resolviendo. Bien. Entonces, ahí también tendríamos que pensar, bueno, en que esas instrucciones que van a elaborar nuestros estudiantes tienen que considerar esas herramientas extra o esas herramientas adicionales para poder resolver el juego. Por ejemplo, se podría plantear crear un grupo de WhatsApp al momento de resolver el juego y que todas estas aplicaciones o que todos estos stickers y desafíos que impliquen el uso de una app se vayan resolviendo dentro de ese grupo de WhatsApp y luego ese grupo se podría descartar. Otra opción es, por ejemplo, crear un muro colaborativo, que tenemos varias aplicaciones o varias plataformas, puede ser un Dotstorming, puede ser un Padlet, puede ser un Lino, según lo que sea más cómodo, resulte más cómodo para ellos, pero el punto del objetivo de la actividad es que ellos logren crear todos esos conocimientos y habilidades que fueron adquiriendo a lo largo del año en este producto final. Y sobre todo, hacer hincapié en el concepto de la historia procesual, de una historia problematizadora, de problemas, y que no quede simplemente quizás en recordar o memorizar una cantidad de datos, sino en poder comprenderlos y aplicarlos. Por mi parte, es la primera vez que llevo adelante esta propuesta para con mis estudiantes respecto de la
la confección de este tipo de juegos de mesa, de debate, para escuchar sugerencias de mejora o otras opciones, otras alternativas. Así que espero no haberme pasado del tiempo y No, por mi parte, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Antonella. ¿Y compiten entre ellos internamente o el grupo hace competir a otros grupos de afuera o a otros estudiantes de afuera? La idea es, en un primer momento, hacer una coevaluación de estos juegos, es decir, que entre los estudiantes, los distintos equipos, puedan hacer sugerencias de mejora, trabajar la retroalimentación, y el objetivo final, porque todas estas propuestas se inscriben dentro de un proyecto institucional de la escuela, es enviar, bueno, en nuestro caso, estos juegos y otros cursos están trabajando en otras producciones, enviar todo a un hogar de ancianos con el cual está trabajando la escuela desde la pandemia, que bueno, como ustedes saben, los adultos mayores padecieron bastante esta situación, así que bueno, sería una forma de hacer un mimo dentro de la comunidad, ¿no? Esta relación barrio-escuela que también se fue mencionando en el transcurso de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Muy claro, muy interesante. Gracias. Ahí se me trabó un poquito a mí la conexión, pero después se terminó entendiendo. Bien. Muy bien. Adrián, ¿se incorporó alguien más a la comisión? No. Ok, entonces sigo yo directamente y pasamos luego al debate. ¿Bien? Bueno. Muy bien, paso yo a compartir mi... Ahí se ve, ¿no, Adrián? ¿Puedo empezar? Sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ya me presenté antes, mi nombre es Marcelo Lali, soy profesor acá de la Universidad de Palermo, y bueno, acá como les muestro, mi materia es guión audiovisual dentro de lo que es la carrera de cine y televisión. Debido a haber detectado, ¿no?, algunas falencias en los estudiantes de cine, de televisión, en lo que respecta a la terminología, tanto teórica, analítica, como técnica en muchos casos, implementé un tipo de juego que tiene que ver con la escritura de guión por un lado y de acercarse a los conceptos por el otro. Digamos, este es un trabajo, digamos, que consiste, o sea, fueron 2 trabajos, el segundo trabajo práctico forma parte de todo un proyecto integrador de la materia, que tiene que ver con concluir la asignatura con un guión escrito, sea para un cortometraje o, digamos, en algunos casos para lo que tiene que ver ya con una serie televisiva de muy corta duración. Son estudiantes ingresantes, ¿no?, de nivel, obviamente, universitario, pero ingresantes. Por lo tanto, bueno, hemos tenido en cuenta esas características. Un primer trabajo individual consiste en un trabajo de campo, o sea, domiciliario, no dentro de lo que es el aula, y un segundo trabajo consiste en un trabajo en equipo, en un trabajo más colaborativo. El trabajo consiste en lo siguiente, por eso, digamos, mi ponencia se llama Aprender Dramatizando. Lo que tienen que hacer los estudiantes es escribir un guión a partir de diálogos a través del WhatsApp. No estaba, digamos, contemplado incluir imágenes, ¿bien? Ni stickers ni emojis, sino que tienen que trabajar con el texto tanto oral como escrito. Pero esos diálogos, a su vez, tienen que abordar una temática particular que se vea como contenido dentro de la materia. Vos, Adrián, me avisás si me estoy pasando yo con el tiempo. Y, digamos, el objetivo es incorporar un concepto como puede ser el conflicto externo, en lo que a dramaturgia refiere, dentro de la discusión de 2 personajes en
un par de escenas que cuenten una historia. En ese sentido, digamos, bueno, el método tiene dos objetivos en simultáneo: confrontar los conceptos, incorporar la lógica del diálogo como recurso dramático y narrativo, y enriquecer el lenguaje y fomentar la terminología técnica. Las conclusiones a las que, digamos, llegué después de haber implementado este trabajo es que se arribó a un concepto de escena amplificada. Anteriormente, el concepto de escena en dramaturgia respondía a una unidad espaciotemporal. Ahora, tener dos personajes que viven en una misma situación, pero alejados unas de otros, bien, no compartiendo el mismo espacio, eso nutre a la escena de las características propias de cada uno de esos espacios, como puede ser el sonido del colectivo, como puede ser el silencio de la intimidad de un hogar, como puede ser el exterior contra el interior, de dos personajes, digamos, que están comunicándose a través de mensajes de texto o de audio. El audio, en lo que hace a el escritor del guión, cuando el escritor del guión escribe para que después en la película esa línea de texto esté dada a través de un audio de voz, tiene que tener en cuenta que el audio es muy diferente al lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con que la voz, al ser un sonido, va a competir con la imagen. Mientras que si yo en pantalla tengo un texto escrito, va a competir con imagen, pero no de una manera tan fuerte como si es un sonido, en donde yo no tengo que ver, sino que solo tengo que oír. Eso implica que las palabras en un audio tienen que ser mucho más precisas, más concretas, y ir directamente al objetivo. Bueno, entre otras conclusiones es si el concepto, digamos, justamente, perdón que voy a... Acá yo tengo... perdón, quería ver si tenía el... Bien. El aporte, bueno, acá digamos como parte también de la conclusión, es que el concepto, digamos, si el concepto es atravesado, dramatizado, se interactúa mucho mejor con él y resulta más fácil de comprender y enriquecer. Por ejemplo, en uno de los guiones que trabajaron, que voy a pasar a volver a compartir otra cosita. No voy a leer todo el guión, obviamente, pero se abordó el tema de lo que es el conflicto externo de un personaje versus el conflicto interno. Y a través de los diálogos de dos personajes muy alejados, esa noción de conflicto dramático empezó, digamos, a tener que debatirse dentro de la ficción, y a través de sus personajes los estudiantes empezaron no solo a incorporarlos, sino a discutirlos, a debatirlos como conceptos, a ponerlos en cuestión. En este caso, concretamente, fue hasta dónde se puede delimitar un conflicto externo de un conflicto interno. Bueno, acá tenemos todo lo que es el desarrollo del guión, en donde se especifica la diferencia que hay entre un diálogo que refiere a un texto escrito, a un diálogo que refiere a un audio, como así un diálogo que refiere a una conversación directamente telefónica, a la vieja usanza a través del celular. Esto, como también parte de la conclusión, llevó a considerar también que nosotros lo que tenemos es una, lo que tenemos, digamos, es una escritura. O sea, son estudiantes que escriben, no lo filman ellos este guión. Y como otra de las conclusiones que... Perdón que voy a volver a compartir el PowerPoint. Como otra de las conclusiones, digamos que surgen nuevas formas de expresión enunciativa a partir de globos de texto, de pantallas divididas, de interfaces, de las aplicaciones como parte del diseño de la pantalla. O sea, ahora hay, digamos, una irrupción de lo que es el multipantallismo. Tenemos una multiplicidad de elementos icónicos dentro de una misma pantalla. Esto de alguna manera, cuando yo escribo para un personaje que está realizando una acción y a la vez está mandando un mensaje de texto o un audio,
se considera, digamos, este recurso de, dentro del encuadre de la toma, incluir un globo de texto como parte de la estética visual. Y desde el guión debe tenerse en cuenta que el texto ahora, al igual que la voz, también está compitiendo permanentemente con una imagen. Por lo tanto, la guionista y el guionista deben tener en cuenta la contundencia de las palabras para que la imagen no las diluya, para que junto con la imagen puedan comunicar lo que los personajes necesitan informar. Muy bien. Lo que hizo el aporte de la educación online, o sea, esto que se empezó a implementar, yo en particular lo implementé este año, las plataformas permitieron un tipo de interacción más directa con los materiales de trabajo. Hemos utilizado, por ejemplo, chats que iban surgiendo, y de hecho, algo que a mí me llevó a implementar este ejercicio, es que a medida que yo iba dando la clase, iba viendo una gran cantidad de chats que algunos, digamos, tenían justamente que ver con cómo ellos agarraban un concepto e iban haciendo su propio camino con el concepto e iban chateando mutuamente, lo que al principio a mí me generaba un conflicto, luego lo empecé a incorporar dentro de la clase y empecé a notar que iban elaborando su propio criterio acerca de ese concepto a través del chat de la plataforma. Pero esa forma de dialogar a través del chat tan distinta que es a través del audio, me sirvió para incorporar, digamos, eso como parte de la forma de escritura en este tipo de guiones. Luego, los alcances, digamos, que tuvo este proceso para la incorporación de una terminología más avanzada, sirvió justamente para, más allá de que muchas y muchos de los estudiantes parodiaban conceptos muy complejos, eso mismo sirvió para incorporarlos y cuestionarlos, lo que, digamos, aportó muchísimo, por lo menos a lo que hace a mis contenidos respecto a puntos de vista que yo no había tenido en cuenta y que los estudiantes sí. Y finalmente los puntos a revisar tienen que ver con que aparecen problemas en lo que hace la narración, ¿no? Pero eso ya tiene que ver con una cuestión de más dramaturgia, de no considerar o de que les cuesta todavía un poco el tema de lo que es el recorrido dramático en el arco de transformación de un personaje, por ejemplo. Y eso tiene que ver con, bueno, servirme la experiencia para la próxima ajustar a ingresantes este tipo de ejercicios que tal vez debí contemplar para quizás un nivel en donde ya haya determinados conocimientos un poco más incorporados. Bueno, por mi parte, eso es todo. Adrián, yo ya concluí y no sé si en este interín se incorporó alguien más. No. O podemos iniciar directamente el debate. Sí, sí. Bien. Yo fui anotando una serie de inquietudes, por lo menos de mi parte, o de ideas, pero si alguien quiere ya empezar a preguntar, puede indicarlo con la manito acá, o puede directamente preguntarlo, no hay ningún problema, y lo compartimos, digamos, de manera sincrónica. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar? Muy bien. Acá he visto que han estado subiendo una serie de... O sea, los materiales los fueron dejando acá en el chat. ¿Se me escucha bien, no, Adrián? Okay. Sí. Bien. Bueno. Respecto a lo que es la ponencia, yo no sé si hay alguna manito que me... No, ¿está bien? Un segundo. Muy bien. Bueno. Acá yo noté en lo que hace a la ponencia, fui en el orden de las ponencias, en lo que hace al gimnasio creativo. Carolina, ¿estás ahí? Sí, señora, aquí estoy. Bien. Que a mí, digamos, todo este tema de la creatividad, como vos lo habías abordado, tiene que ver con, de alguna manera,
pensar en cómo renovar nuevos motivadores, ¿no? Que no tengan que ver justamente con determinados procesos críticos o de análisis. Y a mí me hizo, digamos, como una alarma en ese momento lo que hace a lo que es la autocrítica, ¿bien? O sea, cómo lograr, digamos, o cómo detectar, hablando de que cada estudiante es distinto uno de otro, qué estudiante es más permeable, ¿no? Y qué estudiante es menos permeable a esa crítica para que no se convierta él en un autocrítico tan severo que no se anime a mostrar lo que hace. Si vos podés detectar de alguna manera, o cómo se detectaría esa diferencia, porque hay estudiantes que tienen otro temperamento y tiene que ver también con eso, ¿no? Bueno, para detectar eso yo hago el siguiente ejercicio. Precisamente en mi gimnasio creativo, básicamente les voy a explicar de manera sencilla cuál es el ejercicio que hago precisamente para detectar eso y cómo hago para que ellos, esa autocrítica que está permanentemente, porque no es solamente en los estudiantes, en los docentes también ocurre esa autocrítica, ¿sí? Okay. Por eso es que a veces nos limitamos a hacer tal cosa, ¿sí? De alguna manera, entonces, ¿qué hago? Y como ejercicio muy práctico, claro, lo que tú dices, cada estudiante tiene una personalidad y tiene un manejo muy diferente. Entonces, lo que hago es generar empatía, ¿sí? A través de un ejercicio muy práctico, que es una técnica que yo creo que aquí casi la mayoría de docentes en alguna oportunidad la han utilizado o la han escuchado, que es el brainstorming o lluvia de ideas, ¿sí? Perfecto. Y Sí, yo sí, creo que sí. la mayoría de docentes saben de esa técnica. ¿Cómo Perfecto. hago esta técnica de lluvia de ideas? Simplemente les propongo a los chicos, a cada uno de ellos, una palabra. Bien. Y ellos tienen que generar una autorrespuesta en esa palabra y relacionarla. Bien. Luego les digo que generen una frase. Cuando cada estudiante propone su idea, al principio los estudiantes decían, uy, no, se le ocurrió una bobada. Entonces, ¿qué pasa? No, detengámonos. Volvamos otra vez e iniciemos el ejercicio. Okay. Entonces, cada vez que un estudiante daba una idea, así fuera la más tonta o la más descabellada, todos que tenían que decir al mismo tiempo, para no generar autocríticas, todos en cada opinión, al mismo tiempo el grupo tenía que decir, ¡wow! Entonces, todos, cada uno cuando terminaba su frase o su opinión, todo el grupo decía, ¡wow! Y entonces cuando ya después compartíamos las ideas, los chicos decían, no encuentro ninguna idea mala, me gusta la idea de mi compañero. Otro decía, la quiero complementar con esto. Y empezaban a aportar ideas y empezaban a dejar de pensar en que era una mala idea con ese wow. Entonces, lo que le hacía era activar automáticamente en el cerebro, como resetear y decir, no, o sea, la sola sensación de decir wow, así fuera una cosa tonta, incluso le generaba risa. ¿Sí? Okay. Entonces, era un momento en que ellos se sentían libres. Creo que generar esos espacios de momentos donde generamos no cohibirnos, donde generamos libertad a los estudiantes de expresarse, ¿cierto? De incluso el docente no decir, no, no se te ocurra eso porque es que en la vida real esto sucede así. No, Perfecto. ni O sea siquiera... que bueno, lo que Ese era, implementaste, sí, lo que implementaste fue un ejercicio escénico. exacto. Ok, está muy bueno, muy interesante. Aproveché eso para estimularlo y el resultado pues era bastante porque cada vez que hacíamos un ejercicio creativo o cuando dejaba de hacer los ejercicios con los estudiantes, profesora, ¿cuándo va a ser el próximo gimnasio? O sea, es que a mí me encantan sus gimnasios porque me generan muchas ideas.
¿Y en qué nivel están? ¿En qué nivel están? Ahorita los chicos con los semilleros estoy trabajando la parte de los sentidos. Hace poco hice un ejercicio con los chicos que el ejercicio era donde les vendaba los ojos, les hacía escribir una frase primero. Sí. Ellos escribían una frase y yo les daba 2 palabras. Ok. Entonces ellos escribían algo muy evidente, luego les tapaba los ojos y les ponía diferentes objetos con diferentes ok. texturas. Igual, perfecto. No, eso me parece bárbaro, me parece muy interesante, Red. Por otro lado, yo quería saber si están en un nivel terciario, secundario, porque, digamos, según lo que te entendí, es diseño. Sí, claro. Claro, en cuanto a las propuestas, precisamente ayer, por eso es que estoy haciendo la propuesta con la fundación, con la entidad de educación superior con la que yo estoy vinculada, porque se presenta que los espacios de los módulos académicos que ellos tienen son espacios muy cortos. Entonces, no se pueden aplicar, digamos, de alguna manera ese espacio o ese laboratorio creativo. Entonces, mi propuesta es generar un espacio para eso, ¿sí? Que de alguna manera sirva de manera transversal para los cursos donde se trabajan los fundamentos del diseño. ¿Qué edad tienen ellos y ellas? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es digamos, el perfil de estos estudiantes? El perfil de estos estudiantes son estudiantes que trabajan y estudian. Okay. La modalidad es nocturna. Son mayores. Digamos, en diseño, allá hay otros programas, pero en diseño son como más jóvenes, pero generalmente allá son más o menos de 18 a 35 años. Perfecto. Eso era lo que quería saber. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver, digamos... No, gracias a ti. Gracias. Otra persona, a ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Paso a Grecia, que hablabas vos de lo que tiene que ver con el mundo virtual como inclusión, pero que, digamos, por determinadas cuestiones, sea económicas, sociales, termina siendo de exclusión. Eso me pareció, digamos, bastante un punto a tener en cuenta. Y concretamente, ¿qué cambio hubo antes y ahora respecto? ¿Estás ahí, Grecia? Acá estoy. Si vos, muy sintéticamente, porque quisiera ir recorriendo a todas y todas las expositoras y expositores, de antes de la pandemia y ahora, habiendo pasado 1 año y medio, ¿hubo algún tipo concreto de cambio respecto a ese punto? Totalmente, realmente, totalmente. Nosotros trabajo en el Instituto Pedagógico de Caracas, un instituto perteneciente a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que es una de las principales formadoras de docentes de nuestro país. Éramos, por supuesto, una universidad prácticamente 100% presencial, donde no solo las carreras de pregrado y posgrado eran presenciales, sino sus diplomados y cursos de extensión también lo eran. Al momento de llegar la pandemia, por supuesto, hubo que hacer ese trance a una educación virtual, donde era lo que comentábamos. El primer elemento que no estaba formado para hacer ese proceso de transición era el docente. Luego entonces teníamos a nuestros educandos que en su mayoría no tenían los recursos, por ejemplo, tecnológicos y de conexión para hacer ese enlace con el profesor a través de diversas plataformas. Por lo tanto, hubo que iniciar con ese proceso de formación para poder realmente hablar de iniciar la generación de una educación inclusiva. Fue un proceso de formación que en este momento todavía estamos con lo primero que, el primer eslabón, que es el docente. Estamos haciendo la formación de ese docente porque tal vez a algunos nos parecerá muy simple, pero la mayoría de nuestros docentes eran ya personas, por ejemplo, en los diplomados y cursos, eran ya profesores jubilados, que tal vez le costaba
hacer ese uso de las plataformas. En mi caso me tocó dar, uno de los talleres fue manejo de o un acercamiento didáctico a las plataformas virtuales. Claro, claro, totalmente, totalmente. Y entonces, bueno, en este momento estamos haciendo ciertas peticiones al Estado, porque somos una universidad pública, para dotar a la universidad, en este caso a sus estudiantes, de algunas herramientas, por ejemplo, de algunos ordenadores, por lo menos básicos, para poder entonces realmente llevar esa idea de una inclusión educativa desde nuestra institución. Perfecto, bárbaro. Bueno, entonces hay una política, digamos, que tiene que ver con el Estado, y por ahora están haciendo capacitaciones, lo que tiene que ver para que las personas puedan adquirir el manejo, las herramientas de las TICs, de las tecnologías. Perfecto. Bueno, Grecia, muchísimas gracias. Muy interesante. Muy bien. A la orden. Gracias. Acá, digamos, paso ahora a un segundo, que como se cambió un poquito el orden, un poco perdón, acá, digamos, Sabrina Celeste Improbola. ¿Estás ahí? Bueno, no sé si está, a lo mejor tengo algún problemita de conexión. Paso a Pixel Art, ¿no? Estás acá. Ok, ahí estás. No, que simplemente me había parecido muy interesante, y supongo que la tecnología debe, digamos, ayudar bastante a lo que tiene que ver con el aprendizaje de la ciencia. Yo en particular, que vengo de áreas más bien vinculadas con lo artístico, me imagino que en la ciencia el uso de la tecnología es algo que uno por prejuicio cree que ayuda más y está más emparentado. ¿Es realmente así? ¿Se escucha? Sí, no sé si ustedes me escuchan. Ahí te escucho. Ayudar, la verdad es que ayuda a nivel registro, a nivel de toma de fotografías, a nivel de por ahí armar un informe o armar otro tipo de informes, ¿no? Como quizás una infografía, algo por el estilo. Las habilidades, mezclar cosas o de armar un circuito o de tomar decisiones y demás, la verdad es que eso es de poner el cuerpo, no tiene, claro, no tiene tanto que ver con la tecnología. Uno podría llegar a usar laboratorios virtuales, pero no, las experiencias con los sentidos son más significativas. Ok, totalmente. Así que incluso el registrar, yo prefiero que usen un cuaderno a la vieja usanza y registren con cuaderno, ¿no? Como hacían los científicos, las científicas. Sí es cierto que es más difícil, porque en particular con estos estudiantes están más acostumbrados al uso de documentos y demás, pero sí estoy segura que yo prefiero lo que tiene que ver con laboratorios presenciales a laboratorios virtuales, ¿no? Ok. ¿Y por qué preferís que anoten en un cuaderno? Si me lo podés responder brevemente, me llama la atención. ¿Qué hace o sea, vos considerás que eso tiene una conexión con el... Sí. Sí, hay otro proceso al anotar en un cuaderno. Primero que además no solo es el anotar, sino nosotros hacemos muchas experiencias de laboratorio. Entonces, ellos pueden ver su proceso en la computadora estado, ¿no? Digo, si ellos no se ponen a cliquear documento por documento, ese proceso no es tan visible. Claro. Y hay otra cosa en anotar, en este que da el aprendizaje con lo escrito que con lo tecnológico. Es diferente, se da de forma diferente.
Perfecto, totalmente y comparto plenamente. Muy interesante. Seguiríamos, pero bueno, vamos a ir tratando de recorrer un poquito todas las demás ponencias. Muchas gracias. A vos. Cintia, digamos que vos propusiste este juego para la incorporación, para el aprendizaje de la asignatura de historia, que hace a lo que es la incorporación del pixel art. Sí, ¿Estás ahí? sí, estoy acá. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, Buenísimo. realmente me pareció muy interesante. Y bueno, te quería preguntar simplemente si toda la elaboración del juego, como más o menos eso lo implementaste directo, vos programaste el juego directamente, hiciste un trabajo de programación. En realidad, lo que uno está utilizando en estas plantillas, ¿sí? En esas planillas de cálculo, en realidad, es como cuando utilizamos Excel, nada más que este es a través de la nube de Google Drive con Spreadsheet. Entonces lo que nosotros hacemos ahí no es programar, en realidad estamos usando un formato condicional, estamos utilizando una fórmula. Entonces a partir de los valores que le vamos a asignar a esa fórmula, de acuerdo al resultado que ellos vayan ingresando, va a aparecer o no aparecer el dibujo. Que a veces, ¿no? Antes cuando los chicos, por ejemplo, van haciendo un cálculo matemático, porque esto yo tomé el recorte acá de una efeméride, ¿sí? Como es el Día de la Bandera, tomando como referente a Manuel Belgrano, pero también les mostré otros que eran de cuentas, se podían hacer preguntas y respuestas y demás, y acá la idea es que justamente cuando ellos responden y quizás no aciertan, bueno, aprender del error, pero de una manera un poquito que no sea esto de, uy, me equivoqué, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Como que no lo vean como algo tan crucial, sino esto de seguir intentando, bueno, hasta que aparezca, por ejemplo, la imagen o, digamos, lo que se haya creado a través de los píxeles. Perfecto. O sea, el juego como motivación para seguir indagando, Exacto. investigando y no digamos que lo determine el acierto o el error. Muy Exacto, bien. tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, muy A interesante. vos. Micaela y Nahuel, la vuelta al aula, tengo anotado acá. Supongo que están ahí. Sí. Hubo, digamos, estamos hablando de un nivel primario, ¿verdad? Esto es en todos los niveles. En todos los niveles. De cierta manera se encontraron estas dificultades en todos los niveles. Yo particularmente trabajo en el nivel especial y encontré en varios de mis alumnos algunas de estas características. Ok, porque, digamos, al ser, yo, digamos, me pregunto, niñas y niños muy pequeños, que a lo mejor conocen solamente lo que es la virtualidad, o en un sentido, digamos, de que la presencialidad no tiene para nada el mismo valor que tiene para, bueno, obviamente, niños y niñas que tienen una incorporación de conocimientos durante toda una etapa de presencialidad. En ese caso, digamos, hubo algún tipo de replanteo que nunca había existido durante la presencialidad, un planteo bien, aparte de los que mencionaron ustedes, como que nunca había estado durante la presencialidad anterior, que hizo la diferencia con esta nueva presencialidad, aparte de la incorporación de la que ustedes hablaron, de video, o sea, ustedes hablaron de toda una incorporación de herramientas que se instalaron muchísimo durante la virtualidad. ¿Y hubo algún otro tipo de estrategia de enseñanza propia de esta nueva presencialidad? La verdad, en este momento, o sea, nosotros pudimos experimentar esto que fuimos planteando. Esto lo planteamos desde nuestra experiencia como docentes, o bueno, en el caso de Micaela, que es orientadora, y de algunas experiencias de otros compañeros docentes con los cuales pudimos tener una conversación. Pero no podríamos decir alguna otra, porque bueno, también es esta cuestión de... Es muy incipiente esto. Es muy incipiente y muy personalizado de cada institución, porque la realidad no va a ser la misma, por ejemplo, en escuelas privadas que en escuelas públicas, o en escuelas de un barrio a diferencia de escuelas de otro. Entonces las necesidades van a ser diferentes y se va a tener que adaptar a cada una de las necesidades. Ahí está, bueno, nuestra flexibilidad como docentes de poder decir,
una de las preguntas que planteamos, ¿cómo agarro esta actividad, o sea, el taller de huerta, o bueno, incluir la cuestión de la virtualidad y lo adapto a la realidad de mis alumnos, de mi escuela, de mi barrio, de mi grupo y de las necesidades de cada uno de los chicos que tengas en ese momento? Exactamente. O sea, lo personalizaron muchísimo. Exacto. Muy bien. Bueno, Lo que muchísimas tiene, gracias. Sí. lo que quería ver, esto de lo que decías de que algunos chicos nunca vivieron la presencialidad, es una idea que capaz no nos hacemos porque nosotros como adultos, no, o sea, para nosotros 1 año y medio es tiempo, y sí, se nos cambiaron un montón de cosas de nuestras rutinas, y nos costó volver a adaptarnos, o sea, los que somos docentes, los que somos estudiantes también, nos costó volver a adaptarnos, pero 1 año y medio a los 20 y pico, 30, 40, etcétera, no es tanto tiempo. Ahora, en un niño, y cuanto más chico, más todavía, es un porcentaje enorme de su vida. En un niño o niña de 5 años es un montón, es una gran parte de su vida, 1 año y medio. En un preadolescente, 1 año y medio capaz que es la mitad de la pubertad. Entonces, es un montón. Y ahí es donde tenemos que pensar esto de qué manera podemos adaptar a esos niños las actividades que querramos hacer. Porque la misma actividad se puede hacer ya sea en inicial, en primario, en secundario, incluso no son niños, pero en terciario también, y en la parte de educación especial se puede hacer de la misma manera, solo hay que buscar la forma de adaptarla y eso va en la creatividad de cada docente y es lo que queríamos estimular a partir de esto. Buenísimo, sí, sí, realmente debe haber, digamos, una noción de los tiempos muy distinta, y aparte el hecho de la virtualidad y el aislamiento generó una idea de la temporalidad muy distinta a la que había en la presencialidad, sobre todo con esto que vos decís de que el periodo de tiempo para gente muy joven, extremadamente joven, digamos, no es el mismo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Muy interesante. Bueno, después, digamos, el tema de la evaluación, que es un tema crucial, digamos, que propuso, perdón, Cristina Prado Juan. Cristina, ¿estás ahí? Sí, 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 acá estoy. No, que existe todo el desarrollo. Me quedé, digamos, muy brevemente, porque sintetizar esta idea de panal, porque la idea de panal uno lo asocia, ¿no?, con un prejuicio, que no, pero tu idea de panal, si la podés en muy brevemente, palabras, sintetizarnos y refrescárnosla un poquito. Simplemente es el esquema, cómo queda configurado, ¿no? Como una red en donde uno va trabajando con distintos espacios que tiene cada uno una propuesta. El panel está elaborado en Genially, que permite que uno pueda incorporar distintos recursos, así que ahí se cruza un poco la propuesta hipermedial que me interesa honestamente sumar en las instancias de evaluación para romper con esa lógica del papel. Y está sectorizada por colores porque la idea es que uno vaya progresivamente avanzando y de cada uno de los colores se aborda una temática y luego los ejercicios que van apareciendo más abajo tienen un grado de complejidad un poco mayor. O sea, se va complejizando hacia abajo. Sí. Okay. Sí. Por ejemplo, una cosa puede ser analizar una caricatura y otra muy distinta puede ser ponerse en el lugar de un personaje histórico X y explicar a partir de un contexto que uno les propone a los estudiantes cómo resolverían determinado problema. Entonces, la complejización tiene que ver con eso, con pensar en la toma de decisiones, poner en juego lo aprendido en esa situación X que uno les propone. Perfecto. Y después, bueno, yo en varias ocasiones les planteo esto de una actividad extra, si quieren hacer, si no, si sienten que alguna les queda un poco floja en la resolución, que es esa pregunta bonus, y que habitualmente es súper general y abarcativa, o sea que hay que tener como quizás manejar los conceptos clave como para poder abordarla y no requiere de demasiada, o sea, no tiene demasiada complejidad en el fondo. Okay. Nada, la propuesta esta sirve como esqueleto para en realidad cualquier disciplina. Yo porque trabajo en historia, pero
En realidad se puede trabajar desde cualquier materia, desde la virtualidad, desde la presencialidad. Yo particularmente lo hice en formato virtual, con documentos colaborativos en grupitos de 2 o 3 estudiantes. Y bueno, ellos tenían la posibilidad de ir construyendo las respuestas o lo que iban armando en esos documentos. Bárbaro. Bueno, muy interesante, muchísimas gracias. Y bueno, obviamente queda para seguir preguntando más, pero se nos va el tiempo. Así que, Cristina, muchas gracias por tu aporte. Después, digamos, de esta ponencia, a mí me llamó particularmente algo de la ponencia, perdón, de Justina del Valle Sala. Justina, ¿estás ahí? Sí, acá estamos. Sí, ¿Algo en un momento vos rápidamente, porque ya nos quedan 10 minutos y nada más? Cuando vos dijiste lo de promover el diseño pero a escala natural, ahí yo me quedé pensando, ¿cómo a escala natural? O sea, si yo quiero diseñar algo de un tamaño... Claro, sería a tamaño del usuario, del hombre. Yo les quiero hacer ahora esa propuesta, ese desafío, porque la semana que viene iniciamos nuevamente estos talleres y ya sería ese taller de experimentación, llevarlo a la práctica, bueno, esa maqueta que ustedes estuvieron viendo de una obra de Kandinsky, llevarla a esa escala natural que sería como un espacio donde podría albergar un usuario. ¿Y por qué quiero hacer esa experiencia? Porque quizás de ahí tengamos futuros arquitectos, futuros diseñadores, de todo lo que es la industria del diseño, ¿no? Y es bueno que desde niños, bueno, adultos, ¿por qué no? Incentivemos y promovamos la creatividad, que yo siempre apunto eso, porque si no tenemos una sociedad creativa, difícilmente como sociedad vamos a crecer, siempre vamos a estar en esa chatura. Y bueno, quiero llevarla a esa experiencia y bueno, yo después les voy a comentar, obviamente voy a venir para contarles cómo nos fue, pero sería interesantísimo. Sería muy interesante. Sí, a mí me llama mucho la atención y bueno, quisiera ver por lo menos, digamos, un ejemplo así que sea parte de este proyecto que vos tenés. Bueno, muchísimas gracias, Justina. No, por nada, gracias a ustedes. Acá, finalmente, digamos, en el juego de mesa, en la asignatura de historia, a cargo de Antonella Rivero, que yo no sé si estás ahí, que te pregunté si era para diseñar un juego, pero para que también lo hagan de otros grupos. ¿Estás ahí, Antonella? No sé si está conectada o no. Bueno. Sí, después, sí, acá estoy, Marcelo. Estás ahí, bueno. No, sí, me te llama la escucho. atención, algún ejemplo, si tenés muy breve, de cómo se accedió a determinado fenómeno histórico a través de este método. Me llama mucho la atención. O sea, a través de, o sea, a mí me encanta la historia, y si supongamos yo quiero saber, digamos, más información acerca de el origen de, no sé, la Revolución Francesa, por decir algo. ¿Y si tenés algún ejemplo que nos puedas dar de cómo se llegó, digamos, a la explicación o a poder incorporar las causas, los factores que incidieron en ese acontecimiento? No sé si me alcanzo a expresar claramente. Bueno, creo que sí, a ver si te respondo la pregunta, si no, bueno, me vas guiando y la vamos sacando adelante. Pero bueno, la idea en el juego es que no necesariamente las preguntas estén en orden cronológico ni sigan un proceso cronológico, sino plantearlo desde la historia-problema, es decir, que dentro de un contexto general, los y las estudiantes puedan ir replanteando distintas temáticas trabajadas dentro de un tema general y plantear desafíos para los demás. Por eso esta idea de mediar por tecnologías el tablero, para que ellos puedan, por ejemplo, producir un video y a partir de ese video generar una pregunta para resolver ese casillero del tablero. O, por ejemplo, plantear la confección de un tweet falso, similar, bueno, a esta idea que planteaba Cristina también, que bueno, ella es colega de historia, entonces hay muchas ideas en las que podemos coincidir,
en la cual posicionarnos, ¿no?, como un personaje histórico para tratar de entender, de comprender el contexto del cual estamos trabajando. Creo que, sobre todo en estos tiempos que son bastante complicados, hacer mucho hincapié en la comprensión, tanto de, bueno, del pasado para poder comprender el presente, es fundamental. Entonces, todas estas ideas, estos desafíos, Me va un poquito la el objetivo conexión. es que los y las estudiantes sean más empáticos. No sé si se me llegó a escuchar. Sí, sí, lo último no, discúlpame, lo último no. No, que decía que toda esta idea de que ellos puedan comprender el pasado para comprender su presente tiene por objetivo generar jóvenes empáticos, o sea, que sean miembros de la sociedad y que estén comprometidos con la comunidad en la que viven, ¿no?, que es fundamental. Entonces me parece que cada uno desde su área, yo en mi caso desde la mía, tratamos de aportar con ese objetivo, de que estamos tratando de acompañar, de guiar a estos jóvenes para que puedan sacar adelante, bueno, el futuro de ellos y el nuestro también, en realidad. Perfecto. Bueno, sí, súper claro. Muchísimas gracias. Ahora sí, Antonella, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Vamos cerrando. Como conclusión, realmente me parecieron interesantísimas todas las ponencias, sobre todo por el énfasis en lo que hace a la creatividad en las estrategias de enseñanza, lo que tiene que ver con los métodos tan motivadores para la evaluación, para perderle el miedo justamente a esa instancia. Así que, como conclusión, digamos, creo que ojalá todas estas estrategias, todos estos métodos puedan seguir y se puedan incorporar a lo que es la nueva presencialidad en el aula y en la enseñanza. Bueno, muchísimas gracias y bueno, mucha suerte, y acá Adrián les dejó toda la información para que podamos compartir todos los materiales de la ponencia. Bueno, Adrián, ¿algo más? Bueno, no, agradecerte a vos por la colaboración de siempre, agradecer a los expositores y expositoras y a los oyentes, y seguimos en Interfaces hoy y mañana. Bárbaro. Bueno, Pasaría muchísimas la gracias. selfie, la selfie grupal. El año que viene, Justina, el año que viene. Bueno, muchas gracias, que tengan buena tarde. Chao. Gracias. Chao. Chao, muchísimas gracias, que tengan buenas Hasta luego, tardes. muchas Por favor, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.